Hola, bienvenida. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que necesitamos saber las asesoras de porteo más allá del uso concreto de los portabebés. Porque pensamos, y cuando nos enfrentamos, ¿no?, a la asesoría de porteo y también cuando contratamos a una asesora de porteo, que lo que sabe esa persona es a usar los portabebés. Y por eso muchas veces nos encontramos con la creencia de que una persona, una madre normalmente, que ha usado mucho portabebés diferentes mucho tiempo con su hijo o hijos o hijas, pues que es suficiente, que ya puede asesorar sobre porteo. Y la realidad es que no. Lo que puede hacer esa persona, esa madre, es asesorar desde su experiencia, que por supuesto, si es muy amplia y muy variada, pues tiene mucho conocimiento propio desde el que asesorar. Pero la cuestión es que cada familia, pues somos un mundo. No es lo mismo asesorar para un recién nacido que asesorar para un bebé que ya anda. No es lo mismo asesorar para una persona que tiene un problema de suelo pélvico que para alguien que no. No es lo mismo hablar de, no sé, de alguien que está buscando un portabebé que le ayude con eficacia, ¿no?, porque tiene varios hijos, que alguien que ha tenido a su bebé ingresado y lo que quiere es recuperar ese tiempo, ¿no? Ahí hay muchísima variedad de factores, aparte de las meramente físicas, ¿no?, el tamaño de quien portea, el tamaño del bebé, la relación de tamaños y pesos, la forma física. Entonces, por muy variada que sea y muy amplia que sea la experiencia de una madre porteando, nunca va a obtener desde su experiencia el conocimiento para abarcar toda esa gama de diferentes variedades de circunstancias, necesidades, requerimientos. Y desde luego, desde la experiencia personal es muy difícil abstraerse de tus gustos, de lo que a ti te ha ido bien con tu bebé en particular, ¿no? Y la realidad es que lo que a ti te guste o lo que a ti te haya ido bien con tu bebé no tiene por qué ser lo que le guste o lo que le vaya bien a otra familia con, en principio, las mismas características y necesidades que la tuya. Pero es que además las asesoras de porteo no solo enseñamos a usar portabebés. Todo el mundo tenemos esa visión, ¿no?, de que una asesora de porteo te ayuda a elegir bien a tu portabebé, a usarlo bien, o aprender a usarlo desde cero o a sacarle todo el partido, ¿no? Y realmente esa es gran parte de nuestro trabajo. Pero desde mi punto de vista, desde el enfoque que yo le doy en Monitos y Risas, el trabajo de la asesora de porteo no es ese. Ese es la herramienta que utiliza la asesora de porteo, ¿no?, a enseñar sobre el uso de los portabebés y a elegir portabebés, sobre lo que realmente hacemos nosotras, que es informar y difundir la importancia del contacto. Yo hago muchísimo hincapié en este aspecto porque realmente la necesidad de contacto en la primera infancia es tan importante para el desarrollo emocional, físico, intelectual de ese bebé que se va a convertir en una persona miembro de nuestra sociedad y por tanto lo que nosotros hacemos al criar tiene influencia en la sociedad en la que vamos a vivir y, más importante aún, en la sociedad en la que van a vivir nuestros hijos. Pues para mí la mayor importancia que tiene el trabajo de la asesoría de porteo es realmente darle ese valor al contacto y facilitarlo, y por eso la herramienta son los portabebés, ¿no? Porque claro, te pones el portabebés y puedes dar todo el contacto que tu bebé necesite de una forma súper fácil. Hay otras maneras de dar contacto. Yo personalmente conozco algunas, soy de hecho educadora de masaje infantil y reflexóloga. Dos maneras de dar contacto muy sencillas también, masaje, ¿no? Pero claro, el masaje ya es algo que puedas incorporar en tu día a día, en tus rutinas, ¿no? No puedes ir a la compra y dar un masaje a la vez, ¿no? El porteo sí, el porteo te permite incorporar todo ese contacto a tu vida diaria, más o menos, ¿no? Alguna limitación hay, pero desde luego no es esa organización que requiere otro tipo de contacto, ¿no? Pues si voy a dar un masaje, el masaje, si colecho, que también pues es solo cuando estamos durmiendo, si voy a contar un cuento y lo voy a hacer con el bebé en el regazo, pues es el ratito del cuento. El porteo te permite incorporar el contacto a toda nuestra vida prácticamente, ¿no? Realmente puedes hacerlo
casi todo lo de una rutina normal diaria porteando. Oye, si ya te gusta ir a correr a la sierra, pues igual no es la mejor opción, ¿no? Pero para el día a día habitual más frecuente es perfecto, ¿no? Pero insisto, lo importante del porteo no es el porteo en sí, no es el portabebé, no se trata de ser capaz de hacer 50 anudados diferentes. Que sabéis que yo soy la primera que creo en que la habilidad se entrena y que cuanto más, ¿no?, sepas, cuanta más variedades de uso de los portabebés conozcas, mejor los vas a usar, y eso va a repercutir en tu mayor comodidad, en la mejor posición y seguridad del bebé, y por tanto vas a portear un montón de anudados diferentes, diferentes usos de los portabebés, y pensáis que cuando entramos en la formación de asesoras de porteo lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Practicar muchos nudos. Y sí, vamos a practicar muchos con el uso de los portabebés, pero de lo que más vamos a hablar en la formación de asesoras de porteo es de porteo seguro, de fisiología, de ergonomía, ¿no?, de conseguir un buen porteo, así lo que tengas sea una sábana y así lo que sepas hacer sea una única posición, ¿vale? Podemos portear todo nuestro periodo de porteo con un único portabebé en una única posición. Se puede, sí. No será probablemente no la opción más cómoda en según qué momentos, pero poderse se puede. Y al final, las asesoras de porteo lo que tenemos que hacer es facilitar el contacto. Porque el contacto es, insisto, fundamental para el desarrollo del bebé, también para el desarrollo de la madre como madre y la del padre como padre. Y me explico. El ser humano es un animal mamífero y en condiciones naturales cazador-recolector. Esto significa que, lo he contado un montón de veces, si me oís de cierto tiempo esto ya os lo sabéis de memoria, así que disculpadme para las que lo estéis oyendo por la vez número 45 millones, pero es importante. Que el ser humano sea un animal cazador-recolector significa que hasta hace 2 días, como quien dice, nuestra vida normal era levantarnos por la mañana, no desayunar, ¿no?, sino salir a buscar comida, llegar, comer, ¿no?, y probablemente luego por la tarde pues estuviéramos haciendo otro tipo de tareas más artesanales, más de crear instrumentos y de hacer vida social, ¿vale? Si te imaginas en este entorno en el que cada mañana tenemos que salir a buscar comida a un recién nacido, a un bebé de 6 meses, a un bebé de 1 año o incluso de 2 años, creo que es fácil imaginar que el sitio donde ese bebé estaría sería pegado al cuerpo de su madre, porque ahí es donde estaba su comida, la teta, y porque esa es la manera en que la madre podría seguir siendo útil al grupo, porque igual en un grupo de 200 miembros, las madres lactantes se podían permitir el lujo de estar en la sede física, ¿no?, cuidando a los bebés y a los niños pequeños y los adultos más que tienen que alimentar a todo el grupo, pues que 3-4 madres lactantes se queden sin hacer ese trabajo sería bastante improbable, ¿no?, porque realmente se afectaría la capacidad del grupo de sobrevivir. Así que yo estoy segura, y esto es mío personal, porque de esto pues evidencia científica es muy difícil, ¿no?, de encontrar, pero estoy segura que en ese entorno, cuando ese bebé tenía 3-4 meses, la madre iba a recolectar y probablemente a acechar presas o a ver si las encontraba, iban porteando, ¿no?, a sus bebés. Y entonces, ¿eso qué consecuencia tiene hoy en día? Pues que evolutivamente hablando, nuestros bebés se han criado porteados, ¿no? El bebé hace 10.000 años, hace 50.000, hace 100.000, hace 200.000, nacía y se colocaba sobre el cuerpo de su madre e iba a estar ahí mucho tiempo. Y de hecho, hoy en día podemos encontrar tribus que viven en entornos naturales con un estilo de vida todavía muy natural, cazadores-recolectores, que es así, ¿no? Los bebés nacen y están encima del cuerpo de su madre primero y de otros cuidadores después, pero es lo que hacemos hoy en día de esa separación, ¿no? El bebé nace y hay una cuna,
y hay un parque y hay un que se independice, ¿no? Eso no es humano. No es humano desde el punto de vista evolutivo ni fisiológico. Entonces, ¿por qué es tan importante el contacto? Pues porque es el entorno del bebé, el entorno propio del bebé. El entorno propio del feto es el útero, el entorno propio del bebé, que no tiene capacidad de desplazarse autónomamente la mayor parte del día, es el cuerpo primero de su madre y luego de otra persona que le cuide, que normalmente son otros niños, ¿vale? En ese entorno cazador-recolector, pues los niños de 8 o 12 años serían más útiles cuidando a los bebés que cazando. Es un mero sistema de buscar la mayor eficacia, ¿no? Que busque el bien mayor para el grupo. Entonces, esta característica humana del contacto en el recién nacido es fundamental para nuestro desarrollo, como decía, y en la publicación hablaba de epigenética, ¿no? Y a lo mejor suena un poco, se le va la olla a esta muchacha hablando de epigenética y porteo, cuando el porteo al final es atarte al crío al cuerpo. Pues no se me va la olla, tiene todo el sentido, ¿no? ¿Qué es la epigenética? Bueno, pues tenemos, se habla ya de 3 factores, ¿no? Que determinan lo que somos y quiénes somos y cómo somos. Por un lado es nuestra genética. La genética son pues toda la información que dice qué rasgos físicos vamos a tener, qué rasgos de carácter, ¿no? En algunos de ellos son determinantes, ¿no? Pues por ejemplo el pelo. ¿De qué color va a ser el pelo? Pues vas a ser rubio, moreno, pelirrojo, ¿no? Y ahí ya no hay nada que hacer, teñirte, pero quiero decir que eso no se va a cambiar. Y en otros factores lo que marcan los genes son potencialidades, ¿no? Es decir, tienes la potencialidad de medir 1,70 m. Y nunca vas a medir más de 1,70 m porque tus genes han puesto ahí el tope, pero sí te puedes quedar por debajo, ¿no? O tienes la potencialidad de desarrollar tal enfermedad. Y que se desarrolle o no se desarrolle esa enfermedad, o que llegues a ese 1,70 m de altura o no llegues, lo marca otro de los grandes grupos de cosas, ¿no? Que hacen que seamos quienes somos, que es la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Pues la epigenética es la manifestación o no de unos determinados genes, es decir, que alcances ese potencial o no lo alcances. Si pensáramos en los genes, por simplificar mucho la cosa, como en una serie de interruptores, ¿no? Encendido y apagado, pues la epigenética es lo que enciende y lo que apaga esos interruptores. ¿Y qué enciende y apaga los interruptores de los genes? ¿Qué es la epigenética? Pues no deja de ser más que la acción del entorno sobre nuestro cuerpo, la acción del entorno sobre nuestros genes, ¿vale? El entorno influye en nuestra salud, en nuestro carácter, en si somos más altos o más bajos, o si esta enfermedad la desarrollamos o no la desarrollamos, o si infinidad de cosas, ¿no? Esa relación genética-epigenética es súper compleja. Es muy compleja, es heredable, o sea, lo que hace el entorno sobre mí se lo puedo traspasar a mis hijos, aunque mis hijos no estén en el mismo entorno, y luego hay cosas que yo no voy a poder revertir. Una vez que se han activado una serie de genes no los puedo revertir, pero hay otros que sí, ¿no? Que si yo cambio el entorno puedo cambiar cosas en mí misma, ¿no? O sea, el entorno es fundamental y realmente sobre la genética no podemos hacer nada. Tú has nacido con esta genética y esto no lo podemos tocar, ¿no? O sea, es así. Pero sobre el entorno sí que podemos hacer cosas, lo podemos cambiar. Todo lo que queramos, solo necesitamos, y el solo es como, bueno, es realmente más importante, más complicado de lo que suena, pero cambiar el entorno, ¿no? Cambiar lo que comes, cómo vives, la cantidad de ejercicio que haces, ¿no? Con quién te relacionas, eso lo podemos hacer, o en gran parte. ¿Y cuál es el entorno del bebé? El cuerpo de su madre. Es su entorno natural, y es en el entorno en el que sus genes se pueden manifestar adecuadamente. Que tú alteres el entorno del bebé y le coloques en un entorno desfavorable afecta a cómo sus genes se manifiestan o no. ¿Y qué es el entorno desfavorable? Pues el entorno de estrés, ¿no? Al final, cuando nosotros, como humanos, a cualquier edad, estamos en un entorno que nos estresa, si es algo puntual no pasa nada porque estamos preparados para ello. Pero si el entorno es constantemente estresante,
el entorno empieza a hacer que nuestros genes se manifiesten de una determinada manera. Y empezamos a tener enfermedades relacionadas con el estrés, empezamos a tener pues todo tipo de problemas, dormimos mal, por ejemplo, o se nos rompen las uñas, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, ¿qué está pasando? Y tocando el entorno lo cambiamos, ¿no? Pues me estoy comiendo mal, estoy comiendo rápido, estoy comiendo fast food, pues toco el entorno y cambio mi salud. El entorno desfavorable para el bebé es la separación. Cuando el bebé está separado de su persona de referencia, el bebé pensar que un bebé pequeño además no tiene herramientas para entender lo que está pasando, ¿no? Si el bebé de 3 meses está solito, necesita contacto, llama y nadie acude, el bebé no entiende que ese alguien está atendiendo a un cliente, ¿no? Por videoconferencia, sino que la sensación es de soledad, desamparo y por tanto de estrés. La crianza que hemos vivido estos últimos años, ¿no? Pues probablemente la mayoría de las que estamos aquí venimos de una crianza en la que se ha vendido la idea de la independencia, ¿no? Y se nos ha alimentado con biberón y se nos ha dejado dormir solos y a algunos se nos ha dejado llorar y algunos, bueno, pues hemos vivido esta crianza, ¿no? Del desapego, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o de fomento de la independencia. Podemos ver en nosotras mismas, ¿no? esas consecuencias, ese desapego en la primera infancia, ¿no? Porque hemos tenido nuestro entorno alterado, ¿no? Se ha alterado en muchos casos el parto, ¿no? Con anestesias, con inducciones, con un montón de cosas. Se ha separado al bebé, se ha hecho un montón de cosas, ¿no? El contacto es el entorno natural, y cuando metemos mano ahí hacemos cosas que tienen consecuencias. Entonces el porteo lo que nos va a permitir es darle al bebé ese entorno que necesita y permitir que esa genética se manifieste, ¿no? De la mejor manera posible. Controlar el entorno a favor hace un efecto protector, ¿no? de nuestro cuerpo, de nuestro todo, ¿no? No separemos mente, cuerpo, emociones y pensamientos, porque al final es todo lo mismo, y al darle al bebé ese entorno que le es propio, que le es natural, lo que estamos haciendo es armonizar. Que ojo, que tiene que haber situaciones de estrés, sí, el cuerpo está preparado para ello, el de los bebés también, ¿no? Oye, pues si estás en una reunión un día y el bebé llora y tardas 10 minutos en atenderle, pues sí, es un rollo, ¿no? Pero no pasa nada. El problema está en el que hayamos tenido un parto intervenido, hayamos tenido 2 días de separación posparto, luego además nos hayan convencido de que al bebé hay que cogerle poco porque nos está manipulando y que le apliquemos un método de adiestramiento del sueño para que duerma solo, y al final lo que tenemos es una primera infancia en la que no hay apenas contacto y lo que hay es para el bebé mucho estrés. Pues eso sí es alterar el entorno. Ahora, el bebé se va a caer, se va a hacer daño y va a llorar y no pasa nada. No siempre vas a poder cogerle cuando lo necesita y no pasa nada, ¿vale? El cuerpo está preparado para gestionar ese estrés y es parte, ¿no? de nuestro entorno normal, porque en un entorno natural también habría situaciones de estrés. Vendría un depredador y tendríamos que salir corriendo y esa situación sería amenazante para el bebé también, y el bebé puede navegar, ¿no? A través de ese estrés, pero de lo que no puede navegar, a través de lo que no puede navegar el bebé sin consecuencias es de la separación. Y ya con esto termino. Esto es algo que está tan claro en el mundo de la veterinaria, ¿no? Que es alucinante que aún no hayamos hecho, ¿no? Esa extrapolación como sociedad global. Yo creo que la inmensa mayoría de las personas saben que si a una gata recién parida le tocan los gatos, esos gatos se pueden dar por huérfanos porque esa gata probablemente no los críe, ¿vale? Y eso, pues en el mundo de la ganadería también se sabe, ¿no? Si el ternero nace y intervenimos ahí, la madre no lo va a reconocer como propio. Los mamíferos tienen, el resto de mamíferos, ¿no? Los mamíferos con un cerebro superior, como podamos ser los primates o los delfines, pues igual podemos gestionar esas separaciones porque tenemos mayor capacidad intelectual. Pero los que tienen el cerebro mamífero y apenas tienen corte prefrontal, esos, si intervienes, el bebé lo tenemos que criar los humanos, ¿no? Porque las madres no lo reconocen. Pues ese mismo mecanismo se da en el ser humano, ¿no? Hay nuestro cerebro mamífero, que lo tenemos,
cuando intervenimos y separamos al bebé y hay mucha separación, al cerebro mamífero le cuesta reconocer a ese bebé como cría porque las hormonas se han visto alteradas, ¿no? Si tú separas al bebé hay una cantidad de hormonas que desaparecen y entonces el cerebro mamífero no tiene la información de que está ahí el bebé y al cerebro mamífero le cuesta. Lo que pasa es que en nuestro caso tenemos un cerebro, una corteza superior, ¿no? Que nos dice, ojo, que ese bebé es tuyo, ¿no? Entonces lo solventamos, ¿no? Pero fisiológicamente lo que le dice al cuerpo que hay un bebé al que cuidar es el contacto, es estar ahí, es ese equilibrio de hormonas que se hace entre la madre y entre el bebé. O sea, que el cuerpo de la madre también necesita ese contacto para desarrollar su cerebro de madre y el padre también. Y la familia completa también necesita esa experiencia de contacto para que se vayan generando los cambios que necesitamos para, bueno, disfrutar realmente de la maternidad, ¿no? Y vivirla como lo que tendría que ser de manera fisiológica, que es una experiencia placentera. Pues de todo esto es de lo que hablamos en la formación de asesoras de porteo, además de hablar de portabebés, por supuesto, pero de esto hablamos mucho porque es fundamental, porque es la base del trabajo que hacemos las asesoras y porque como asesoras, si una familia cuando se va de nuestro servicio no se va porteando, pero se va con la idea de que coger al bebé en brazos es beneficioso y que está bien hacerlo, nos podemos dar por exitosas, ¿no? Es decir, si conseguimos quitar el estigma del contacto en los bebés y reconvencer a la sociedad de que a los bebés hay que criarlos en brazos, que no porteemos, o sea, no importaría porque cogeríamos a los bebés en brazos y bueno, pues al final si tu bebé es de los que necesitan muchos brazos, algo buscarías, ¿no? Para facilitarte la experiencia, pero al final de verdad lo importante es darle a los bebés brazos y eso es lo que hacemos las asesoras de porteo, quitar el estigma que tenemos últimamente en nuestra sociedad sobre la crianza en brazos, sobre la crianza contacto y difundir información verídica, contrastada y científica acerca de lo fundamental que es que le ofrezcamos a nuestros bebés todos los brazos, todo el contacto que ellos demandan. Y esto es lo que yo os quería contar hoy sobre qué hacemos, ¿no? Las asesoras de porteo, más allá de hablar sobre porteo y portabebés, porque es un trabajo igual que se ve menos, ¿no? Que está ahí como por debajo de la asesoría de portabebés, pero que es realmente lo fundamental, lo importante que hacemos. Y nada más, ahora sí, ya nada más, me despido, que tengáis un día estupendo. Hasta luego.